Hola queridos estudiantes, en la clase de geometría de hoy hablaremos sobre la curva y el arco. Pero antes recordaremos que en la clase pasada hablábamos sobre la línea recta. Recordemos que decíamos que la línea recta podía ser horizontal, vertical u oblicuas. Pero también existe una relación entre dos líneas que pueden ser paralelas, pueden ser perpendiculares y pueden ser secantes. Muy bien, se define una línea como curva geométrica cuando se aparta constantemente de la dirección recta sin formar ángulos y la trayectoria de los puntos que la forman es continua y además cumple con determinada norma. Es decir, la curva o línea curva es una línea continua de una dimensión que varía de dirección paulatinamente. Podemos decir que existen curvas abiertas y curvas cerradas. Las curvas abiertas son aquellas cuando uno sigue una sucesión de puntos con un lápiz y sin levantarlo del papel nunca llegamos al punto de origen. Por otra parte, las curvas cerradas son las que, siguiendo la sucesión de puntos con un lápiz sin levantarlo del papel, llegamos al punto desde el que comenzamos. Existen dos grupos de curvas geométricas, las denominadas planas y las alaviadas. Las curvas planas son aquellas que tienen todos sus puntos están situados en un mismo plano y las alaviadas son curvas tridimensionales. Además, se genera mediante el movimiento de un punto que sigue cualquier ley o ecuación en su movimiento, la cual constituye una función continua en un cierto intervalo. Las curvas planas pueden Dependiendo de la forma que tenga de generarse, las curvas planas se dividen en curvas técnicas y curvas cónicas, que poseen propiedades específicas y distintas entre sí. Muy bien, las curvas cónicas son las curvas que se obtienen al intersectar un cono por un plano. Dependiendo de la inclinación del plano respecto al eje, podemos obtener circunferencias, elipses, parábolas e hipérbolas. Es decir, las curvas cónicas son las secciones producidas por un plano secante en una superficie cónica de revolución, que sería en este caso el cono, según la posición relativa del plano y del cono. Las curvas técnicas tienen muchas aplicaciones en la resolución de problemas de dibujo técnico, ya sean estos los provenientes del ámbito de diseño industrial, arquitectónico o gráfico. Son muy sencillas de construir ya que están formadas por arcos de circunferencia. Ejemplo de ellos tenemos al óvalo y a las espirales. En geometría, arco es cualquier curva continua que une dos puntos. En particular, un arco puede ser una porción de circunferencia que queda definido a partir de dos puntos sobre dicha circunferencia. Es decir, en geometría, arco es cualquier curva continua que une dos puntos. En particular, un arco puede ser una porción de circunferencia que queda definido a partir de dos puntos sobre dichas circunferencias. Les cuento que las primeras mediciones se hicieron, como ya es común en el cálculo, a través de métodos de aproximación. Los matemáticos de otras épocas trazaban polígonos dentro de la curva, calcularon la longitud de cada uno de los lados de estos para luego sumarlos y así obtenían una aproximación a la longitud de la misma. Mientras más segmentos trazaban, disminuían la longitud de cada uno de ellos, con lo cual lograban una aproximación cada vez mejor. El arco que más frecuentemente se usa en geometría es el arco de circunferencia. Otros arcos de uso común son el arco parabólico, el arco elíptico y el arco catenario. La forma de arco se utiliza frecuentemente en arquitectura como elemento decorativo y estructural, puentes, acueductos, puertas y ventanas. Cuando la línea que conecta dos puntos del plano es un trozo de circunferencia de cierto radio, se tiene un arco circular. En este caso sería, como pueden ver en la imagen, BA o AB, en el cual su radio es R. Entonces, cuando la curva que une dos puntos es una parábola, entonces se tiene un arco parabólico, como pueden ver en la imagen, que sería AB. Y la catenaria es la curva que se forma naturalmente cuando una cadena o una cuerda cuelga holgadamente desde dos puntos separados.
Es decir, la catenaria es similar a la parábola como pueden ver en la figura. El arco en forma de catenaria invertida se usa en la arquitectura como un ejemplo estructural de alta resistencia a la compresión. De hecho, puede demostrarse que es el tipo de arco más resistente en todas las formas posibles. La medida de un arco es su longitud, lo cual depende del tipo de curva que conecta los dos puntos y de la ubicación de los mismos. La longitud de un arco circular es una de las más sencillas de calcular debido a que se conoce la longitud del arco completo o perímetro de la circunferencia. Como pueden observar, el perímetro de la circunferencia es 2pi por radio, o sea, 2pi veces su radio. Sabiendo esto, si se quiere calcular la longitud L o S de un arco, la longitud de un arco circular de un ángulo medido en radianes y radio R, se aplica una proporción que sería la longitud sobre el perímetro es igual al ángulo sobre 2pi. Si despejamos la longitud, nos quedaría que el ángulo sobre 2pi por el perímetro, y como ya conocemos que el perímetro es 2pi por R, simplemente sustituimos, y como pueden observar, 2pi y 2pi se simplifican y nos quedaría que la longitud es igual al ángulo por pi, es decir, que la medida de un arco circular es el producto de su apertura angular por el radio del arco circular. Muchas gracias por su atención y concluyo con la siguiente frase. Siempre parece imposible hasta que se hace, de Nelson Mandela.